La causa de lo causado. ¿Cuál fue el origen del conflicto religioso que sacudió a México entre los años 1926 y 1929? Lo señala un documento cuyo autor fue posiblemente un mexicano y que circuló en Roma en los inicios de la Guerra de los Cristeros. El enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado en México fue objeto de la atención universal. En otros países había habido ya luchas entre el poder temporal y el espiritual, pero las contiendas se dirimieron casi siempre, al menos en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, en forma política. La pugna en México, en cambio, se estaba librando en modo violento y por medio de las armas. El Vaticano tuvo necesidad de información urgente para compartirla con los católicos del mundo. La primera pregunta que se planteó fue esta: ¿cuál era la causa del enfrentamiento entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica de México? Circuló entonces un documento sin firma en que se daba una explicación. La lectura del texto me lleva a suponer, por la claridad y método de la exposición, que el autor fue un sacerdote jesuita mexicano que sabía historia y conocía de política. El autor divide las causas del conflicto en remota, próxima y ocasional. A esas tres causas añade lo que llama pretexto. Causa remota: la política norteamericana de descatolización del pueblo mexicano como medio para influir en el país. Desde antes de la consumación de la independencia, los Estados Unidos han querido dominar a México y aún pretendieron apoderarse de su territorio, lo cual consiguieron a medias con la Guerra del 47. Saben los norteamericanos que el valladar más fuerte que se opone a sus pretensiones hegemónicas es el catolicismo del pueblo mexicano, y por todos los medios han tratado de quitarle fuerza. ¿Cuáles son esos medios? 1. La actividad de las sectas. 2. La actividad de la masonería, instrumento de penetración de los Estados Unidos en México. 3. La difusión de las ideas del liberalismo entre los políticos mexicanos. 4. El expansionismo norteamericano fincado en la idea del destino manifiesto. 5. Exclusión de toda intervención europea, sobre todo de los países católicos europeos, en el continente americano, por virtud de la doctrina Monroe. América para los americanos, que debe traducirse por América, especialmente América Latina, para los norteamericanos. Causa próxima: la situación actual de México originada por 1. La inercia de los movimientos revolucionarios. 2. La Constitución atea de 1917. 3. La perversidad y anticatolicismo de Plutarco Elías Calles. Causa ocasional: única: la promulgación de la llamada Ley Calles, reglamentaria del artículo 130 de la Constitución, que lesiona gravemente los derechos de los católicos. Pretexto único: las declaraciones en que el arzobispo de México criticó esa ley.